Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Les invito a estar en pie para orar. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre. Gracias por esta reunión que quiere adorarle a usted en espíritu y en verdad. Gracias, Padre amado, por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Y Padre querido, gracias por haber descendido para acompañarnos en esta hora tan especial. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente. Querido Señor, en su mano santa y bendita nos entregamos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con el título El canto del Cordero. Hoy debemos trabajar con el título Siervo del Señor. ¿Cuál es el título? Siervo del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, decíamos que tiene dos partes, capítulo 1 al 39 y la segunda parte, que son los capítulos 40 al capítulo 66. Cuando usted lee esta segunda parte, descubre algo muy interesante. Y es que en esa segunda parte se presentan 4 cantos que fueron inspirados por Dios. Lo interesante de estos cantos es que no tienen nada que ver con Isaías, todo tiene que ver con Dios. Y lo interesante de todo esto es que no estamos tratando ni con un profeta, ni con un ángel, ni con un querubín, ni con un serafín. Estamos tratando directamente con Dios. Es un asunto de Dios. Las criaturas celestiales, las inteligencias celestiales, quisieran tener el privilegio que nosotros tenemos de poder accesar o acceder o tener la facilidad de recibir directamente estos mensajes de Dios. Dios los ha dado, Dios ha hablado, Dios ha inspirado a los profetas, Dios ha guiado, ha dirigido todo esto para que las criaturas del universo se den cuenta que es un Dios que participa. Dijo Jesús: mi Padre hasta obra y yo obro. Detrás de esa frase hay mucho que decir. La idea de esta presentación es que usted descubra por usted mismo que Dios está interesado en usted y en su familia. No es un asunto de teoría o un asunto, no. Es un asunto de relación, es un asunto de comunión, es un asunto de existencial, un asunto existencial, experiencial, un asunto cotidiano. Hay 2 palabras para conocimiento que encontramos en el griego. Hay muchas palabras, pero fundamentalmente estas 2. Una tiene que ver con un conocimiento teórico, un conocimiento de información, un conocimiento que está basado en lo que los libros dicen y los hombres pueden decir. Pero hay otro conocimiento, que es ginosco, que tiene que ver con una experiencia. Y José no conoció a María hasta después que dio luz al niño. Es un conocimiento profundo. Este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. San Juan 17:3. Conocimiento. Este conocimiento conlleva una relación íntima, una relación estrecha, una relación diaria, una relación profunda, una experiencia con Dios. Dios quiere tener experiencia con usted. Por eso, cuando usted mira estos 4 cantos, descubre la belleza, la santidad y la profundidad de Dios y la manera poética como Él lo hace y lo dice, y cómo Dios presenta el Evangelio en estos 4 cantos. Y si usted pone cuidado en cada uno de ellos, descubre tesoros que son increíbles. No tendremos tiempo de ver cada canto en detalles, pero por lo menos vamos a hacer un pantallazo, un resumen de cada uno de ellos. Y luego vamos a ver cómo aparece el siervo en cada uno de estos 4 cantos. Y al final vamos a hacer una breve introducción, aproximación a la idea de ese siervo como el Mesías. Y entonces en la siguiente presentación
comenzamos lo que toque, lo que corresponde, que tiene que ver con el último de los cantos. Vamos rapidito porque el tiempo apremia, el tiempo va muy a prisa, y quisiera por lo menos que usted tenga una idea de cada uno de los cantos. Primer canto, Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo 9. Mire cómo y qué y de qué habla este primer canto. Un resumen del mismo. Número 1. El primer canto revela que será escogido por Dios y facultado por el Espíritu Santo. ¿Quién? El siervo que Dios escogió. Este siervo es nada más y nada menos que el Mesías. Este siervo es Cristo Jesús. El siervo traerá justicia, rectitud y salvación al mundo, liberando a prisioneros ciegos del calabozo del pecado. Dios escoge al siervo. El siervo es escogido de Dios. Lo curioso es que ese siervo también es un ser divino. Y ahí se empieza a poner la cosa interesante. En algún momento vamos a estudiar el canto número 1. Número 2, el segundo canto habla del siervo. El siervo se encuentra nada más y nada menos que ahora en el capítulo 49, versículo 1 al 13. Aquí vemos la autoridad del siervo sobre las naciones gentiles, a las que ordena escuchar y prestarle atención. Él será un hombre, no un ser angelical, ya que Dios lo llama desde el vientre de su madre. Es alguien que, aunque es un ser divino, vivirá en la tierra como un ser que salió del vientre de una mujer. Revela detalles precisos de la misión del siervo que nadie más que Dios pudo haber conocido. Cuando usted lea la Biblia, por favor, aprenda a distinguir quién es que está hablando. Cuando usted hace una exégesis bíblica, tiene que entender quién lo dijo, cómo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo. Usted tiene que tener en claro la respuesta a esas preguntas para que su mente se ponga en sintonía con lo que está pasando. Es fundamental que usted sepa quién está hablando en la Biblia. Si usted no sabe quién está hablando en la Biblia, no sabrá qué se está diciendo. Las mismas palabras dichas por personas distintas tienen un significado diferente. Usted tiene una mentalidad occidental, una mentalidad posmoderna. La Biblia no se escribió en estos días, se escribió hace muchos años en una cultura distinta. Usted tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Tiempo, ¿en qué marco histórico ocurrió eso? Espacio, ¿en qué lugar ocurrió eso? Una sola palabra puede tener 7 significados diferentes y fundamentalmente hay 3 significados que si usted estudia la Biblia necesita entender. Número 1, el significado etimológico de esta palabra, de qué raíz viene, cuál es el origen de esta palabra. Todas las palabras tienen un nacimiento. La Biblia no se escribió en latín, se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Usted necesita tener por lo menos un diccionario. Hay cientos de diccionarios gratis, hay muchísimo material gratis para que usted tenga una idea. Hay aplicaciones tan interesantes que usted puede buscar cualquier versículo de la Biblia, se lo desglosan, le hacen un interlineal. Arriba lo dice en hebreo, abajo lo dice en español. Y entonces hay diccionarios que usted le da un clic a la palabra y aparece el significado de la palabra. El significado etimológico, la raíz de la palabra. Número 2. Una misma palabra puede tener un significado etimológico. Número 2, semántico. ¿Cuál es el valor de esta palabra en función del lugar que ocupa en esta oración? ¿Cuál es la semántica de esta palabra? ¿Cómo está siendo usada esta palabra? ¿Qué valor le están dando a esta palabra? ¿Cómo se relaciona esta palabra en el conjunto de palabras? ¿Cuál es la sintaxis de esta palabra? Cuando usted tiene una idea de todo lo que estamos diciendo conforme al valor y significado de la palabra, oiga, usted se goza cuando usted descubre la manera hermosa como habla Dios. Dios habla. Y aquí es Dios que está hablando. No es Isaías, es Dios. Lamentablemente cuando Dios habla, el humano se asusta, se atemoriza, se aterroriza. No, le dijeron a Moisés. Que no hable Dios con nosotros, habla tú, que te hable a ti, tú dinos nosotros. Pero eso no es lo que Dios quería. Los 10 mandamientos Dios lo habló con su palabra y el pueblo lo escuchó. Qué cosa linda entender lo que Dios dice, lo que quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir. Noemática, proforística, heurística. Y qué hermoso cuando usted entendiendo lo que Dios dice, comprendiendo lo que quiere decir, el Espíritu le inspira, le instruye
para saber cómo enseñar lo que Dios quiere decir. Y yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Se eleva el sueño, se eleva el cansancio, se eleva todo, porque usted se conecta con la fuente de la vida, el Dios Todopoderoso. Número 1, significado etimológico atendiendo a la raíz de la palabra. Número 2, significado semántico, la gramática de la palabra. Y número 3, el significado ponderativo o aplicativo de aplicación. ¿Cómo Dios usa estas palabras? Cuando habla del siervo, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y qué nos está queriendo decir Dios a nosotros cuando dice mi siervo? ¿Cuál es la idea de mi siervo? El tercero de los cantos, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, presenta el sufrimiento del siervo, por medio del cual finalmente será reivindicado. Los detalles dados acerca de él en este canto son más completos y asombrosos que los primeros cantos. Hermoso es sentarse y ver cada canto palabra por palabra, y se descubren tesoros que la eternidad no serán suficientes. Como Dios en su infinita sabiduría toma un libro, como Dios en su infinita sabiduría toma y hace 4 cantos que serán objeto de estudio para toda la eternidad. Todas las criaturas celestiales, todo el universo pasará la eternidad estudiando esos 4 cantos. Mire qué cosa linda. Último canto. Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 52, 53, versículo 12. Este último canto revela detalles precisos de la misión del siervo que nadie más que Dios pudo haber conocido. Es tan interesante este canto que es como que alguien se fue al futuro y miró todos los detalles de lo que iba a pasar. Y miró cada detalle, cada cosita, y entonces volvió al pasado y le dijo al profeta, escribe. Y entonces describió todo lo que iba a ocurrir. Solo Dios podía hacer eso. En este canto se vuelve claro que el siervo es más que un cumplimiento, es sencillamente y nada más y nada menos que alguien escogido por Dios y facultado por el Espíritu Santo, y que aprende obediencia a través de humillación y sufrimiento. Es el Mesías, aquel que traerá justicia, aquel que al venir a la tierra traerá también salvación, una salvación comprada nada más y nada menos que con su propia vida. Es aquel que morirá como sacrificio por el pecado. Cuando nosotros con cuidados miramos estos 4 cantos, descubrimos que Dios repite una y otra vez la palabra siervo. En el capítulo 52, versículo 13 dice, he aquí mi siervo. En el capítulo 53, versículo 11 dice, mi siervo justo. Y cuando usted lee esos 4 cantos con cuidado, usted descubre una nota de dolor en las cosas que dice Dios. A mí me gusta mi Señor. Hace 41 años que nos conocemos y nos tratamos. Y cuando usted lee la Biblia sin prisa, cuando lee la Biblia calmado, cuando lee la Biblia sin interrupción, cuando lee la Biblia un año y otro 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 año, pasa 40 años leyendo la Biblia. Oiga, entonces usted descubre un tesoro que nada ni nadie, que no se puede comparar con nada. Mi siervo. Ya veremos en algún momento, cuando vamos al Nuevo Testamento, y Dios tiene que hablar de Jesús y utiliza la frase, mi Hijo amado, y añade, en quien mi alma tiene contentamiento. No hay un teólogo más grande que Dios. No hay nadie más sabio que Dios. ¿Cómo Dios puede resumir todo el conocimiento en una sola frase? ¿Cómo Dios puede resumir toda la historia de la salvación? ¿Cómo Dios puede resumir la ciencia de la salvación en una sola frase? Y no habrá eternidad capaz
de dilucidar, descubrir, despejar toda la profundidad de esa sola frase. He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi siervo. Aprovechemos rapidito el tiempo que disponemos y vamos a ver rápidamente cómo aparece esta palabra, mi siervo, en cada uno de los cantos. Mi siervo. El siervo es el ungido de Israel, el siervo es el Mesías. Y veremos en un momento algunas cosas bien interesantes. Vamos rapidito al libro de Isaías. Vamos con el primer canto, capítulo 42, versículo 1. Mire cómo aparece la palabra siervo, primer canto. Dice la palabra, cómo aparece la palabra siervo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Dice, he aquí mi siervo. Y dice Dios, yo le sostendré. Y añade, mi escogido. Y dice más, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y añade Dios, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De su siervo. ¿Qué está diciendo? Que ese siervo es su escogido, que él lo sostendrá, que en él su alma tiene contentamiento, su persona, que ese siervo será ungido con el Espíritu Santo y que ese siervo traerá justicia a las naciones. Recuerde que el problema del pecado empezó en el cielo, pero la tierra se convierte entonces en el laboratorio donde el problema del pecado del universo se resuelve. Es en la tierra donde Dios constituye claramente la gran verdad que el universo tiene que estudiar. Y uno de mis grandes anhelos es cuando este relajo se termine y el pecado termine y lleguemos al cielo, hermoso será, y por todo el universo hablando del maravilloso plan de salvación, de la ciencia de la salvación, de lo que Dios logró a través de Cristo Jesús, de las cosas que ocurrieron en la tierra. Por eso, póngase a pensar por un momento que Dios se mudará, la ciudad de Dios vendrá a este lugar y desde aquí Dios gobernará todo el universo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es más de lo que estamos pensando. Ahora cuando llego a mi casa y sé que tengo que preparar la maleta porque me voy, me pongo a pensar, ¿y cuándo pararán estos viajes? Una cosa le he pedido a Dios, muy bien Señor, aquí me voy solo o me voy con mi hijo, etcétera, y algunos viajes con la familia, pero cuando lleguemos al cielo yo necesito que me den una nube, pero que me la den con mucha turbina, porque me voy a llevar mi familia también. Qué cosa linda será eso. ¿Se imagina usted yendo de galaxia en galaxia, de mundo en mundo, hablándole a la gente? Qué cosa linda. El maravilloso amor de Dios con su esposa y con todos sus hijos. Y que hagan preguntas y usted le conteste. Pero ¿y por qué tal cosa? Por tal cosa. Y esto, de esta manera. Y aquí. Y en el Antiguo Testamento, esta cosa y esto, lo otro. Y hablarle, y qué cosa linda. Y alguna presentación usted verá a Jesucristo allí con una sonrisa porque usted está hablando acerca de él. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Saque de su mente ese programa viejo y atrasado de que lo metan en el cielo, por favor, respete a Dios. Es una mente mercenaria. La salvación no es un objeto, no es una doctrina, no es un concepto, es una persona, se llama Jesucristo. Y si es verdad que usted conoce a Jesucristo, si es verdad que usted lo conoce, su vida tiene que revelarlo. ¿Es así o no es así? Mi siervo, dice Dios. Segundo canto, capítulo número 49, versículos 5 y 6. Oye, qué cosa linda. Dice la Biblia. Ahora pues, dice Jehová. Estoy en Isaías 49, versículos 5 y 6. Recuerde que estamos ahora viendo cada canto y buscando en cada canto los versículos que hablan del siervo, porque el centro de los 4 cantos es el siervo de Jehová y la persona que está hablando es Jehová, no es el profeta, no es un ángel, no es un querubín, no es un serafín, es el mismo Jehová, es el mismo Dios que está hablando acerca del siervo, del Mesías, y está diciendo que ese siervo, ese Mesías será lleno del Espíritu Santo. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Hay un hecho en la Biblia que a mí me llena de mucha emoción y gozo. ¿Se acuerdan cuando Dios fue a la casa de Abraham y comió en la casa de Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Comieron? Le lavó a Abraham los pies a esos 3 caballeros que vinieron. Y después que comen, el Señor le dice a los ángeles, o sea, vayan a la misión. ¿Cómo dejo yo de decirle a mi amigo Abraham lo que va a pasar? Qué cosa linda. ¿Le gustaría a usted ser amigo de Dios? ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios? Levanten la mano. ¿Saben que Dios no quiere discípulos ni siervos?
ni miembro de iglesia. Ah, qué bueno, mira qué serio se pone, maravilloso. Dios quiere amigos. ¿No trata usted con confianza a un amigo? A ver, ¿sí o no? Cuando usted es amigo de Dios, usted no predica el Evangelio, usted vive el Evangelio. Cuando usted es amigo de Dios, usted no predica un mensaje, el mensaje es usted. ¿Es así o no es así? No hay un momento que usted no esté predicando, porque es su vida la que predica, no son sus palabras. Me lleno de gozo cuando llego a la casa y sé que me tengo que ir al otro día. Siento la pena y el dolor de no estar en casa con mi familia, pero yo sé, y lo sé muy bien, que muy pronto estaré con mi esposa y con mis hijos por la eternidad en el reino de los cielos. Entonces, ¿vale la pena sacrificar un poco este negocio ahora para que más gente se salve o no? A ver, ¿sí o no? No, es que usted viaja demasiado, me dice la gente, y yo nada más le miro la cara. Que usted debería, y me dan mi regaño. Y yo me sonrío y termino preguntándole, ¿y cuánto de bíblico está dando usted? Y ahí se acaba la conversación. O sea, ni hacen ni dejan hacer. En algunos de mis sueños, los ángeles me han dicho, tienes que cuidarte. Digo, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿No ven ustedes que todo el mundo se está cuidando? Unos se cuidan para no envejecerse demasiado rápido. Otros se cuidan para no engordar. Otros se cuidan para... Y todo el mundo se está cuidando. Y otros se cuidan para la jubilación. Todo el mundo se está cuidando. Pero, ¿quién está pensando en las cosas de Dios? ¿Quién está pensando en la obra de Dios? ¿Qué le pasa a este predicador? Hubo una escena que vi en algún lugar donde una dama se había librado de muchos incidentes de la muerte. Y en esa escena, supuestamente la dama se encuentra con la muerte. Y la dama le dice a la muerte, ¿ve que te he vencido una y otra y otra y otra vez? Y la muerte se sonríe y la mira. Le dice, cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Tómate el tiempo que tú quieras, yo espero. Yo espero. 60 años después, la doñita ya estaba, compadre, acabada. Ya tenía 90 y tantos años, ya estaba viejita y doblada. Y viene la muerte y le dice, dime, ¿y ahora? ¿Ya quiere más tiempo? No, dice, no. Cuestión de tiempo. Esto es cuestión de tiempo. Hoy dedícale tu vida y tu tiempo al Señor. Hay que cuidarse, sí señor, hay que hacer ejercicio, sí señor, hay que comer bien, sí señor, hay que dormir. Haga todo lo que tiene que ser saludable para su vida, pero no desperdicie el tiempo en tontería, ocúpelo en el Señor, ¿o no? ¿O no? Dice Gálatas 4:4, hemos venido el cumplimiento del tiempo que hizo Dios. Dios envió ¿a quién? Capítulo 49, versículos 5 y 6. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? También te di por luz de ¿quiénes? Dice. También te di por luz de las naciones. ¿Para qué cosa? Cosa linda. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El siervo introduce lo que el Padre va a decir. Y yo le pregunto, es hermoso ver este diálogo entre el siervo y el papá, ver este diálogo entre el siervo y el Dios Todopoderoso. Es hermoso escuchar las palabras del Dios Todopoderoso. Capítulo 50, versículo 10, tercer canto. En el versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese ¿en quién? En su Dios. Me gusta el versículo 11 porque es bien caliente. Hay gente que quiere hacer y vivir como le da la gana y el Señor le dice, muy bien mi negro,
Sigue por ahí que te voy a arreglar. Dice el versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. ¿Y qué cosa dice ahora? Y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. ¿Y qué dice ahora? Y de las teas que encendisteis. Y dice Dios, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Muy bien, vive como te dé la gana. Haz como tú quieras. Prepárate, que la muerte te va a llegar en medio del dolor. ¿No quieres obedecer las leyes de la salud? Prepárate. ¿Quieres vivir como te da la gana? Prepárate. Dios estableció los principios en forma muy claras. El trabajo nunca ha matado a nadie. El descuido sí. Empecé a trabajar cuando tenía 10 años. Tengo 59. Hace 49 años que trabajo todos los días de mi vida. Y algunos dirán, ¿y el sábado? Y yo le digo, bien, gracias. A veces tengo que predicar hasta 5 veces. O a veces 2 veces o 3 veces. Pero he visto a Dios en todos estos años, que Él es fiel y Él cumple lo que promete. Dios no miente. Y ahora, al hablarnos del siervo, dice claramente que Jesús es esa luz que usted y yo necesitamos conocer y comprender para vivir bajo esa luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y añadió, vosotros sois la luz del mundo. Dice la frase en el versículo 10, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y apóyese en su Dios. Canto número 4, Isaías 52, versículo 13. Versículo 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. 4 cantos, y en todos los cantos mencionan al siervo de Jehová. Isaías, capítulo 53, versículo 11, dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice ahora? Y llevará las iniquidades de ellos. Ahí terminan los 4 cantos. Esos son los pasajes en los 4 cantos que mencionan la palabra siervo. Ahora, en el Nuevo Testamento, veamos cómo Dios habla de ese siervo. San Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y cuando Jesús sube del agua, dice la Biblia, dice San Mateo, que el Espíritu aparece en forma de paloma. Y entonces Dios habla, ponga cuidado. Dice Dios, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En el capítulo 17, versículo 5, cuando están en el monte de la transfiguración, Dios habla otra vez y dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Y añade Dios, a él oír, mi Hijo amado. Ahora no usa la palabra siervo, sino que el versículo 42, capítulo 42, versículo 1, Dios lo corta, le quita la primera parte que dice mi siervo y coloca la frase mi Hijo amado. Dios hace un trabajo y combina Salmos capítulo 2, versículo 7 con Isaías 42, versículo 1. Este es mi Hijo amado. En el capítulo 2, versículo 7 del libro de Salmos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando usted lee el versículo 1 al 3 descubre que habla de Jehová y de su ungido, Jehová y el Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Así que Dios dice, miren, este es el Mesías, el ungido, este es el Cristo en quien mi alma tiene contentamiento. Dios mismo está haciendo teología y nos dice, abran los ojos porque ese siervo del que hablo en los 4 cantos es el Mesías, es el ungido en quien mi alma tiene contentamiento.
y hace un ajuste, un arreglo tan profundo, tan hermoso, tan maravilloso, que cuando usted comienza a buscar y a buscar, se encuentra con detalles tan maravillosos. Y vamos a aterrizar aquí, pero ponga cuidado, aterricemos con esta parte tan hermosa. Cuando el mismo Jesús viene a la tierra, demuestra y presenta que Él es ese siervo, que Él es el Hijo amado, que Él es aquel en quien la persona de Dios tiene contentamiento. La palabra contentamiento es una palabra bien hermosa y cargada de significado. En quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma se goza, en quien mi persona disfruta, con quien mi persona tiene gozo. Estoy gozoso, estoy feliz de tener a mi Hijo amado. Estoy maravillado por mi siervo. Estoy pleno por la manera como Él aceptó el plan que le presenté de salvar a la humanidad y de dejar claro en el universo y dejar convicto el pecado, demostrar con su vida y demostrar al universo que Él me ama a mí como yo lo amo a Él, de llegar hasta el momento final, hasta el día final, hasta ese día, el día, aquella hora, la terrible hora de dolor y sufrimiento, la terrible hora de la desolación, la terrible hora de la separación. Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora, dice el Señor Jesús, la hora del sufrimiento, la hora del dolor, la hora de la separación, la hora terrible y espantosa que siempre tenían en mente desde los días de la eternidad. Señor, ha llegado la hora. Y cuando Cristo llegó el momento específico de la hora, gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios mío, ¿por qué no me miras? Dios mío, ¿por qué te esconde de mí? Dios mío, Señor, esto es espantoso. Y los seres humanos somos tan humanos, tan raros, tan extraños, que no entendemos el momento de la hora que Jesús vivió. Y por eso te dice: en que mi alma tiene contentamiento. Mi Hijo llegará hasta lo indescriptible. Mi Hijo llegará hasta donde lo que nadie jamás podrá entender. Mi Hijo llegará hasta donde nadie ha llegado. Mi Hijo llegará hasta el mismo colmo de los colmos por amor a mí. Y por eso Él es la persona en que mi alma tiene contentamiento. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Cómo me explica usted a mí que había en la mente de Dios cuando tuvo que apartar su mirada de Jesús porque Él aceptó el pecado de todos nosotros? ¿Cómo me hace usted entender a mí ese momento misterioso y profundo? Por eso se llama el misterio de la piedad. ¿Cómo se entiende que el todopoderoso Dios no tuviera poder? ¿Cómo ve usted a su Hijo morir en una cruz, golpeado, maltratado a palo? La cabeza de Jesucristo fue tan golpeada que su rostro quedó completamente desfigurado. Por eso Isaías 53, tan especial, tan hermoso. Dios no solamente lo sabía, lo vio. Y después que miró a su Hijo, Jesucristo. Si usted sufre con la mentecita que tiene y yo sufro con la mentecita que tengo, ¿desde cuándo no estaba sufriendo Dios por su Hijo? ¿Me entienden, por favor, lo que quiero decir? A ver, ¿sí o no? Pero Pedro dice de una manera muy extraña, que dice: por anticipado conocimiento y el consejo de Dios entregó a Jesús. ¿Desde cuándo te ama Dios? Dios te ama desde antes de hacerte. ¿Y por qué somos tan bobos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pienso que deberíamos dejar esto aquí. ¿Quién es este siervo? ¿Quién es este ungido? ¿Quién es este Mesías? Número 1, Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Jehová y el ungido son enfrentados por los reyes y los príncipes. Los reyes y los príncipes dicen: quiten su yugo de sobre nosotros, no tenemos nada que ver con él. Versículo 7 dice el ungido: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Un decreto. Cristo es hijo de Dios por un decreto. Dios dio un decreto y lo tituló Hijo. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Salmo 110, versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A San Mateo capítulo 22, versículo 43 en adelante, Jesús pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Le dijeron: de David. Y dice: ¿cómo David en el Espíritu le llama a Señor? Cuando dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo decir media palabra. Jesús es el Mesías.
El Mesías prometido, capítulo 4 de San Juan, versículo 25-26. La samaritana le dice, yo sé que va a venir el Cristo, cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que hablo contigo. El Mesías vino, el Mesías está aquí, el siervo de Dios vino. Y entonces deberíamos prepararnos para cuando llegue el momento de estudiar el capítulo 53. Y estoy orando a Dios que ojalá el tiempo no nos dé para tener que hacerlo en otro momento, porque estudiar eso es como dice la sierva de Dios. Deberíamos dedicar 1 hora todos los días a la contemplación de las últimas horas de Cristo en la tierra. Y cuando usted lee o estudia esas últimas horas de Cristo en la tierra, usted no puede evitar sentir un dolor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que nadie lo puede explicar. Terminemos esto. Permítanme hacer un par de preguntas. Yo les pregunto, mis hermanos y hermanas, ¿es hermoso Dios? ¿Es maravilloso Dios? Miren, le voy a decir una cosa. No veamos a Dios como un abuelito alcahuete que anda pasando mano. Déjese de eso. A mí me gusta Dios porque Papá Dios es un tipo sabio, inteligente. A Dios le gusta la gente que tiene la mente despierta, la gente que estudia. Por eso el sellamiento tiene que ver con esto y tiene que ver con la vida espiritual. Si usted es haragán para aprender, haragán, yo no sé cómo lo van a sellar, pero yo no creo que los haraganes que no estudian, que no aprenden, yo no sé cómo se la van a hacer. La verdad que no lo sé, porque el sellamiento tiene que ver con ese afianzamiento. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16, habla de fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior está compuesto por nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El hombre interior está compuesto en la parte intelectual, compone la mente, la voluntad y la conciencia. Si su mente no aprende, ¿cómo usted será cambiado? Es en la medida que usted aprende, conoce y entiende que su vida cambia, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y en la medida que uno aprende y conoce a Dios, la vida cambia por el poder del Espíritu Santo. Aquí termino. ¿Le gustaría a usted que el Santo Espíritu pusiera y creara en usted más amor a Dios y más amor a Cristo Jesús? ¿Le gustaría tener esa linda experiencia? Porque usted no puede amar a quien no conoce. Y si usted ama a quien no conoce, usted está cayendo en un problema que se llama infatuación. La infatuación es el engaño del diablo, donde le maneja los sentimientos para hacerle creer que usted está basado en principio. Toda relación basada en la infatuación termina en nada. El amor no es un sentimiento, es un principio. Y ese principio luego produce un sentimiento que está por encima de las emociones, porque es un principio. ¿No han visto hombres y mujeres que se casan y pasa una tragedia y él o ella se dedican la vida entera a cuidar lo que le quedó, sin protestar y sin quejarse? ¿Sí o no? ¿Es un sentimiento o un principio? En cambio hay otros abusadores que cuando se casan y algo le pasa, inmediatamente hay problemas, se escapan y se van. Conocí una dama en el hospital, mi negro lindo, mamacita linda, y me le digo yo, dígame una cosa, ¿usted es casada entonces? Veo que tiene su sortija. Y se ríe y me dice, sí, pastor, estuve casado unos años. Digo, entonces, dice, desde que me cayó esta enfermedad, el palomo voló. Digo, ¿cómo que voló? Dice, desde que me enfermé, se escapó y se fue. Digo, ¿y entonces? Dice, yo pensé que me amaba, pero en realidad no me amaba. ¿Y usted? Dice, bueno, por lo menos guarde esta cuestión aquí en el dedo, para acordarme que una vez me enamoré. Digo, ¿y todavía sigue enamorada? Y se ríe y dice, bueno, sí, ahora, pero estoy enamorada de Jesús que nunca me ha dejado. ¿Le gustaría a usted enamorarse de Jesús? Póngase en pie conmigo. A mí me gusta porque el amor que tenemos hacia Jesús y por Jesús no es un amor emotivo, sentimental, emocional y tonto. No. Mientras más estudio, mientras más profundizo, mientras más conozco a Jesús, más le amo. Porque descubro tantas cosas maravillosas acerca de Jesús que uno se queda anonadado, uno se queda impresionado, uno se queda con la boca abierta de ver hasta dónde llegó Dios por amor a nosotros y hasta dónde bajó Jesús por amor a usted y por amor a mí. Me gusta la frase que Cristo vino desde la cima y bajó hasta la cima
para mostrar el amor por nosotros. Diré en español, vino desde la cima y bajó hasta la cima para mostrar cuánto nos ama. De la cima del bien y la gloria hasta la cima del dolor, pecado y sufrimiento para decirte que te ama. ¿Merece Cristo nuestro amor? ¿Sí o no? La Biblia dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué cosa? Porque Él nos amó primero. Amigo, a los esposos les recomiendo, no ame tanto a su mujer, ame a Jesús primero. Y a las esposas le digo, no ame tanto a su esposo, ame a Jesús primero. Si usted ama primero a Jesús, Jesús pondrá en usted el verdadero amor. Se lo digo por experiencia. La negra esta que anda conmigo, la negrita que ha compartido mi vida, ella sabe cuánto la amo, pero es el mismo Dios que ha puesto tanto amor en mi corazón hacia ella. Me llena de gozo y me alegro cuando mis hijos dicen, ya, usted está muy viejo para tantas cosas, tanta sabrosura, ya. Pero ¿cómo usted no abraza? ¿Cómo usted no le da cariño a la persona que ama? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Quieren que oremos también para que Dios le ponga mucho amor en usted hacia el Señor? Para que luego ese amor el Señor lo ponga en usted hacia su esposa. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Querido Dios, querido Padre, nosotros le amamos y le alabamos y le bendecimos. Señor querido, estamos felices, contentos, jubilosos, Padre amado, de ser sus hijos y sus hijas, de estar en este lugar para aprender más de usted. Señor, haga que le amemos por sobre todo. Haga que nuestra vida esté enfocada en usted. Haga de nuestra vida una vida humilde, sencilla. Haga de nosotros personas que vivan en esta tierra con la mente en el cielo. Haga en nuestra vida y con nuestra vida su santa voluntad. Que toda persona que conozca a nuestra familia, a nuestro hogar, pueda ver en él su persona y su presencia bendita. Señor, haga que le amemos a usted por sobre todo, Padre. Y entonces enséñenos a amar a la esposa o al esposo, los hijos y las hijas y a las demás personas, pero que usted sea el primero y principal en nuestra vida. Haga que amemos su palabra, que amemos la oración, la comunión con el cielo, y ponga en nosotros amor por las almas que se pierden. Pero háganos, Señor, personas prudentes y cuidadosas, que seamos guiados por el Espíritu Santo, no por nuestros caprichos, no por nuestros criterios. Que en nosotros se cumpla su voluntad, Padre amado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.